Para los que no me conocen, mi nombre es David y me gusta comunicar acerca de la importancia de la salud en varios aspectos, en varios pilares. Considero yo que no es únicamente en el aspecto físico, sino espiritual, mental, económico, de relaciones, emocional. Son varios aspectos en los que uno debería tener salud. Entonces, en este caso, vamos a hablar de la base junto con la espiritual, por supuesto, pero considero que el físico es una muy buena expresión de cómo está todo lo demás. Entonces, ¿cómo yo me pondría en forma partiendo de cero o partiendo desde una situación en la que no estoy conforme con cómo me veo, cómo me siento, cómo voy al gimnasio, cómo mantengo mis hábitos? Entonces, un poco de mi historia o de quién soy yo. Empecé a entrenar alrededor de los 15, 16 años. Al principio hacía solo abdominales, porque eso es lo que más quería en aquel entonces, tener un six-pack. Pero no entendía nada de nutrición, de rendimiento, de que si entreno mis otros músculos voy a sacar inevitablemente el famoso six-pack. Pero solo quería hacer abdominales y tener eso, y con eso pensaba yo que iba a estar hecho. Pero era es muy diferente a la realidad ese pensar. Entonces, diría yo que 16, 17 años empecé a entrenar mejor, muy progresivamente, poco a poco. Fui guiado por este entrenador personal en un gimnasio convencional, como a los 17, y él me enseñó a entrenar mejor. Me dijo que primero se lleva a cabo un calentamiento corto, 5 o 10 minutos, y después se divide el entreno en segmentos. Claro que yo solo seguía su instrucción y no me preocupaba demasiado por aprender. Con el paso de los años y del tiempo fui aprendiendo, me fui dando cuenta de la importancia de no solamente aprender de una persona, sino de varias personas, y que al final los recursos están en el internet. Claro que hay demasiada información y es por eso también enfocarse en una filosofía. Yo soy de la filosofía que no solamente se trata de verse grande y musculoso, porque al final eso no es salud, sino de sentirse con vitalidad, de tener flexibilidad, de sentirse bien. Claro que con músculo, pero al mismo tiempo creo que importa más la salud que el aspecto físico. Entonces, con el paso del tiempo, alrededor de los 18 años, 17, 18 años, no mucho después de que empecé a entrenar en el aspecto de bodybuilding, por así decirlo, o de verme mejor, entré también al mundo de las artes marciales, y esto me ayudó muchísimo con la mentalidad, con la disciplina, a exigirme más, a tener entrenos más intensos, y empecé a competir también. Esto me llevó a aspirar por competir profesionalmente y ser ser muy bueno en el deporte, lo cual obviamente lleva muchísimo tiempo, muchísima dedicación, pero al final todo va de la mano. Eh, Asimismo, el hecho de estar en un deporte donde se compromete tanto el físico, el desgaste, al final la salud, de cierta manera, me llevó a obsesionarme con el biohacking, o encontrar las mejores maneras para preservar mi salud, para rendir mejor en mi día a día, para sentirme bien, no solo adentro del gimnasio, sino cuando saliera del gimnasio poder seguir haciendo mis responsabilidades y quehaceres con los estudios, con el trabajo, con mis relaciones. Creo que al final todo tiene que tener un balance, y a veces no, pero si quieren ser un individuo completo, creo que tenemos que ser capaces y habilidosos en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, esto es un poco de quién soy yo, súper breve, resumido. ¿Y qué me ayudó? ¿Qué me ayudó a desarrollarme, a mantener un físico pues que me ayude a dar cierto rendimiento afuera del gimnasio y afuera del gimnasio, adentro del gimnasio y afuera del gimnasio, perdón? Y, número uno, Dios. Tener fe es clave si ustedes quieren obtener cosas que parecen inalcanzables, y tal vez sí lo sean sin Dios, sin su fe.
sin su confianza en ustedes mismos. Creo que el aspecto mental y espiritual es lo que guía y lo que hace que al menos yo persevere. Y número dos, mantenerme humilde. Es una gran parte también de todo esto, mantenerse humilde, saber que uno puede aprender de cualquier persona. Y al final, como le digo a todos, uno tiene que aprender a tomar la carne y dejar los huesos, haciendo la analogía de que el conocimiento o el aprendizaje es como comerse unas costillas. Claro que los huesos no son comestibles, pero la carne sí. Entonces toda persona en este mundo tiene algo que enseñarte y uno tiene que aprender a ser humilde para escuchar, para estar en constante búsqueda de feedback y dejar lo que no nos sirve o dejar con lo que no estamos de acuerdo. Mantenerse humilde es completamente fundamental. Y parte de eso es decir, ok, esta persona tiene cierto conocimiento o tiene ciertas cosas en la vida que yo todavía no tengo, tiene algo que seguramente me puede enseñar. Entonces empiecen a aprender de estas personas, ¿ok? Que tienen estos resultados o que tienen estas cosas que ustedes quieren en sus vidas. Y parte de eso es acercarse a estos individuos, ser guiados por estos individuos e invertir es súper importante porque crea un compromiso mayor a que si solo lo hacen gratis. Si se ponen a pensar, muchísima información está en Google, muchísima información viene de ChatGPT, le pueden preguntar, pueden buscar, pueden hacer su investigación, lo cual siempre, eh, pues digo que lo hagan, pero al final ese compromiso nunca va a estar igual de fuerte a que si ustedes invierten, a que si ustedes se acercan a estas personas, ¿ok? El sentido de compromiso es muchísimo mayor. Entonces a mí me ha ayudado mucho recibir consejo y recibir monitoreo de individuos que están a otro nivel en diferentes aspectos eh, de vida, ¿verdad? Por ejemplo, he aprendido algunas personas en el aspecto económico, otras personas de negocios, otras personas en el aspecto deportivo, en el aspecto mental. Entonces siempre van a haber nuggets de información que uno tiene que ir descubriendo y no todos se obtienen a través de Google o a través de libros. Entonces, ¿qué haría yo si quiero una transformación? Bueno, es clave el diálogo interno y ahí es donde muchos fallan. Creo que bueno, sé que la mente no sabe diferenciar entre una broma o sarcasmo y la realidad. Entonces, cuando las personas tienen este mal hábito de decir, ah, es que qué tonto soy, o ah, es que fallé en esto, o se les cae el café y dice, ah, qué estúpido. Ese tipo de diálogo al final es un diálogo interno que no solamente se queda en su inconsciente, sino cuando ustedes lo verbalizan todavía lo hacen más real. Regresamos a lo mismo, su mente, su cerebro no sabe diferenciar entre la realidad y una mala expresión o el sarcasmo. Entonces creo que muchos tienen que partir empezando por arreglar ese diálogo interno e incluso eh, potencializarlo en el sentido de que no solo dejar de que sea negativo, evitar de que sea negativo, sino hacerlo muy positivo todo el tiempo. Tienen que hablarse a sí mismos, tienen que ser sus propios mentores, sus propios entrenadores personales y motivarse, ¿okay? Hablarse bien, yo puedo, yo soy capaz, yo soy fuerte, hoy va a ser un excelente día. Es algo que todas las personas exitosas tenemos en común y como ustedes ven, todo empieza aquí con una mentalidad. Entonces, va de la mano la mentalidad y el diálogo interno con lo que ustedes creen. Número dos, y todo esto son inputs, como ven aquí le puse un subtítulo inputs, ¿ok? Porque es literalmente todo lo que ustedes consumen, no solo a nivel de alimentos, sino a nivel visual, auditivo, relaciones interpersonales, todo este tipo de cosas va a afectar su output y quiénes son ustedes como personas. Es mucho análisis, bueno, no es mucho, pero es un análisis que la mayoría de personas no llevan a cabo. Entonces, número dos, súper importante, gente. Como decía la abuelita, somos la suma de las 5 personas
con quienes más nos juntamos, o dime con quién te juntas y te diré quién eres. Es completamente cierto, ¿ok? Inconscientemente incluso empezamos a adoptar ciertos comportamientos, ciertas formas de pensar de estas personas con las que nos rodeamos, y muchas veces es difícil alejarnos o comunicar que estamos en un journey para mejorar, pero es un sacrificio que se tiene que hacer. Muchas veces es hablar con seres queridos, es alejarnos de seres queridos, pero eso es lo que conlleva hacer una transformación real para bien. Y después podemos regresar a estos seres queridos y tal vez guiarles un poco más, pero al principio necesitamos eh, individualizarnos, independizarnos un poco para hacer una transformación. Y como hablaba hace un momento, también lo que ven en redes sociales, en televisión, en YouTube, este tipo de contenido que ustedes eligen ver, al final también les afecta en sus resultados actuales. Lo que escuchan, la música, súper importante. Las letras que tiene la canción que más les gusta o el género que más les gusta, al final, si hablan de cosas negativas, de adicciones, de drogas, todo esto al final se va a su inconsciente, y cuando les surge una tentación, un deseo de consumir algo que no deberían, se preguntan de dónde viene esa tentación, de dónde viene ese deseo, y es porque se ha ido guardando en el inconsciente a través de otros inputs como la música y lo que ven, y series y películas y todo. Otra cosa, los lugares que frecuentan, sus entornos, si van al gimnasio o van a la discoteca, si van a la iglesia o van al bar. Este tipo de cosas impacta definitivamente en su ambición, en su motivación, en su deseo al final por mejorarse. ¿Cómo asegurar una transformación? Eh, bueno, pues es clave la regla de proximidad, que tiene que ver con su círculo interpersonal. Si ustedes quieren aprender o ser como alguien, tienen que acercarse a esas personas. Tienen que acercarse, aprender, hacer preguntas, tener interacciones con estas personas exitosas, o tal vez no exitosas. El éxito es muy amplio, pero si lo queremos tal vez como especificar, éxito en la familia, vayan con alguien que ya es exitoso en la familia. Éxito en la salud, vayan con alguien que es y se ve sano. Idealmente están aprendiendo de alguien que tiene todos los pilares conectados y que es bueno en todos los pilares, ¿verdad? Porque es muy fácil encontrar a alguien que tiene dinero pero que no se cuida físicamente. Es muy fácil encontrar a alguien que tiene una buena familia pero que no da el ejemplo en otros aspectos. Entonces creo que hay que encontrar individuos completos y acercarse a ellos y aprender de ellos, invertir para estar cerca de ellos, porque muchos de ellos honestamente están a otros niveles y no tienen ningún interés con relacionarse con gente que está debajo de ellos al final, aunque se escuche feo, pero debajo de ellos, si no es por ayudar a esta gente. Y obviamente esa misma ayuda lleva un valor monetario por detrás, y no es tanto como para la persona. Al final es algo que entendí recientemente. No es algo para esa persona que está obteniendo la ganancia económica, sino es para el cliente, es para las personas que están buscando esa ayuda. Es importante que inviertan, porque así mismo, como mencionaba antes, se van a sentir más comprometidos de llevar a cabo el paso a paso, de llevar a cabo lo que les están diciendo que hagan, porque si no, no lo van a hacer. Eh, Asimismo, la información, nueva información. La única manera de aprender algo es cuando se adapta, se adopta nueva información. Y para eso muchas veces se tiene que desechar cosas que ustedes pensaban, creencias limitantes, eh, doctrinas. Al final han sido indoctrinados toda su vida por el sistema y lo típico y lo promedio y lo convencional. Entonces, si ustedes quieren empezar a transformarse, a buscar mejores horizontes, tienen que aprender a desaprender, ok, básicamente. Y por último, el feedback personalizado. Tienen que rodearse de gente que está en el mismo camino de mejorarse, de desarrollarse, y que les puedan dar otra perspectiva de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, qué ajustes pueden hacer.
Y esto debería de llevarse a cabo, si no es que semanalmente, mensualmente. O sea, tiene que ser una cosa de constancia también. Ahora, ¿cuál es tu meta? Y termino con este quote de Séneca que dijo, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde se dirige. Y es muy cierto. Muchas personas ni siquiera saben qué es lo que quieren en esta vida. No saben cómo se quieren ver en el espejo. No tienen una idea, una visualización de cómo quieren que su vida sea de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, ni siquiera de aquí a un año. Entonces desde ahí ya están fallando. Creo que media vez tenemos un destino, ya hay varias maneras de escalar esa montaña, pero lo más importante es tener una idea concreta de qué queremos en esta vida, y eso implica muchas cosas, desde la familia, cómo queremos que sea nuestra familia, hasta cuánto dinero queremos, hasta qué cosas queremos materiales, hasta qué cosas queremos espirituales, hasta cómo nos queremos ver en el espejo. Todo esto es importante y mucha gente no lo piensa. El 90% de la gente que va al gimnasio, la mayoría seguro, va y solo saben que quieren bajar de grasa corporal, pero nunca visualizan cómo se tendrían que ver, cómo se vería esa mejor versión a la que aspiran. Entonces tienen que partir con un fin en mente. Y siempre se parte del templo, del espíritu, del cuerpo. ¿De qué sirve tener todo el dinero del mundo si saben que al día siguiente se van a morir y están en la cama del hospital a punto de morirse, agonizando? No sirve de nada. Entonces, si ustedes no tienen salud, no tienen nada. Es por eso que le doy tanta importancia al físico. No es por cuestión de looks, ¿okay? Que también son importantes, pero no es por cuestión de... No es avaricia, no es nada negativo, sino es completamente todo lo contrario. Del templo se parte. Entonces, ¿qué haría yo para hacer una transformación mental, espiritual y todo lo demás? Trataría de mejorarme todos los días en el aspecto físico, encontrar una guía, una persona que ya haya tenido resultados en eso y que con la que yo me identifique, con la que yo comparta ciertos valores, con la que yo comparta ciertas creencias, que confíe en esta persona, que confíe en que me pueda dar resultados o ayudar, ¿verdad? Porque al final nadie te puede llevar de la manita y hacer las cosas por ti, pero que te puede dar un paso a paso sólido para ya tú solo poner la acción, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo haría de primero y después viene todo lo demás, ¿verdad? Todo parte de la salud, todo parte del físico y de ahí ya viene el rendimiento, la mentalidad y todo lo demás. Pero eso, si ustedes quieren trabajar conmigo o buscar que les ayude de cierta manera, háblenme por Instagram. Mi usuario es davidenriquez.mp de Master Performance. Gracias por ver este video. Nos vemos a la próxima.